Capital humano. Mientras que el capital humano puede tomar muchas formas, existe una tendencia a equipararlo con la educación formal. Sin embargo, no solo muchas otras formas valiosas de capital humano suelen ser ignoradas, también el valor de la educación formal suele exagerarse, y las consecuencias contraproducentes de esto rara vez son comprendidas. La revolución industrial no fue llevada a cabo por gente muy culta, sino por personas con experiencia industrial práctica. El aeroplano fue inventado por un par de mecánicos de bicicletas que nunca habían ido a la universidad. La electricidad y muchos de los inventos que utilizaban electricidad se convirtieron en piezas centrales del mundo moderno gracias a un hombre que solo contaba con 3 meses de educación formal, Thomas Edison. Aún así, todas estas personas tenían ideas y conocimientos enormemente valiosos, capital humano, que habían adquirido gracias a la experiencia y no en un aula. La educación, obviamente, también ha hecho contribuciones vitales al desarrollo económico. Pero esto no quiere decir que todas las formas de educación no hayan hecho. Desde un punto de vista económico, algunos tipos de educación han tenido mucho valor, otros no han tenido valor alguno y hay casos, incluso, que han tenido un valor negativo. Mientras que es fácil comprender el inmenso valor de ciertas habilidades específicas en la ciencia médica y la ingeniería, por ejemplo, o las bases más generales que proveen las matemáticas o el dominio del inglés para un gran número de profesiones, otras materias, como la literatura, no pretenden, de ninguna manera, producir habilidades comerciales, pero están disponibles para lo que puedan contribuir en otros campos. En un país donde la educación o los altos niveles de educación son algo nuevo o poco común, aquellos que obtienen diplomas o títulos pueden sentir que ciertos tipos de trabajo están por debajo de ellos. En este tipo de sociedades, puede que incluso los ingenieros prefieran sentarse detrás de un escritorio a tener que ir a una obra y meterse en el lodo con botas de trabajo. Dependiendo de lo que hayan estudiado, puede que los recién licenciados tengan unas expectativas más altas que sus niveles de habilidad para crear la riqueza a través de la que puedan cumplir dichas expectativas. En el tercer mundo en particular, aquellos que son los primeros miembros de la familia en obtener educación superior, por lo general no estudian carreras difíciles o que requieran mucho sacrificio, como una ciencia, medicina o ingeniería, sino que tienden a estudiar algo más fácil y menos especializado que les provea de unas pocas habilidades comerciales con las que poder crear prosperidad para ellos o sus países. Muchos jóvenes que han recibido educación, pero que no cuentan con habilidades económicamente significativas, han producido mucho desempleo en países del tercer mundo. Ya que el mercado tiene tan poco que ofrecer a este tipo de personas, hasta el punto de no cumplir sus expectativas, los gobiernos han creado enormes burocracias para contratarlos y, de esta manera, neutralizar su potencial desafección a la política, agitación social o insurrección. En contrapartida, estas burocracias, y los voluminosos y tediosos trámites burocráticos que generan, pueden convertirse en obstáculos para otras personas que sí tienen las habilidades y el espíritu emprendedor necesario para contribuir al desarrollo económico del país. En la India, por ejemplo, 2 de sus principales familias emprendedoras, los Tata y los Birla, se vieron frustradas en repetidas ocasiones en sus intentos por obtener los permisos gubernamentales necesarios para expandir sus empresas. Los Tata hicieron 119 propuestas entre 1960 y 1989 para crear nuevas empresas o expandir las ya existentes, y todas ellas terminaron en los cubos de basura de los burócratas. Aditya Birla, el joven y dinámico heredero del imperio Birla, quien había sido educado en el Massachusetts Institute of Technology, se decepcionó tanto con las políticas indias que decidió expandir las empresas Birla fuera de su país y estableció compañías dinámicas en Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas, lejos de la atmósfera hostil de su tierra. La gran variedad de reglas gubernamentales en la India para la microgestión de negocios aseguró que cada empresario viole una u otra ley todos los meses, según un ejecutivo indio. Las grandes empresas en la India establecieron sus propias burocracias en Delhi, paralelas a las del gobierno, con el fin de hacer un seguimiento al avance de sus solicitudes para los permisos gubernamentales requeridos para realizar actividades que, en economías de libre mercado,
los negocios llevan a cabo por su cuenta y para pagar los sobornos que eran necesarios para obtener dichos permisos. Las consecuencias de los sofocantes controles burocráticos en la India se han hecho evidentes no solo con las experiencias vividas cuando estos controles eran vigentes, sino también con la gran mejora de las condiciones económicas en el país una vez que dichos controles fueron eliminados o flexibilizados. La tasa de crecimiento de la economía de la India subió de forma drástica cuando las reformas de 1991 liberaron a los emprendedores de algunos de los peores controles y la inversión extranjera en el país aumentó de 150 a 3.000 millones de dólares. En otras palabras, en 20 veces. La hostilidad hacia las minorías emprendedoras, como los chinos en el sudeste asiático o los libaneses en África Occidental, ha sido particularmente feroz entre la población autóctona recientemente educada, que ven que sus propios títulos y diplomas les producen menos beneficios económicos que los que obtienen de sus negocios miembros de minorías, posiblemente con menos educación formal que ellos. En resumen, la educación formal no se traduce automáticamente en mayor capital humano. Incluso puede que, en algunos casos, reduzca la capacidad de un país de utilizar el capital humano que ya posee. Más aún, en la medida en que ciertos grupos sociales se especializan en diferentes tipos de educación o tienen diferentes niveles de funcionamiento como estudiantes o asisten a instituciones educativas de diferente calidad, el hecho de que tengan el mismo número de años de educación no quiere decir que tengan la misma preparación, en sentido económicamente significativo. Este tipo de diferencias cualitativas han sido, de hecho, comunes en países de todo el mundo, ya sea que comparemos a los chinos con los malayos en Malasia, a los judíos sefardíes con los judíos askenazíes en Israel, a los tamiles con los singaleses en Sri Lanka, o a los varios grupos étnicos de Estados Unidos.